¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa de hoy. Tenemos con nosotros a Jorge, Sister Janice y Guillermo. Como siempre, vamos a hablar hoy de un tema en particular que son los ejercicios espirituales, porque aquí acabamos de vivirlos. Jorge Vela fue el predicador en los ejercicios espirituales del fin de semana pasado y queríamos hablar un poco más de este tema. En realidad le queremos hacer una serie de preguntas sobre esto, pues realmente sabemos que este es un método de oración que lo inició San Ignacio de Loyola hace más de 500 años, pero es algo que la iglesia ha utilizado y es un método increíble, de verdad, para conocerse a uno mismo, conocer más la voluntad de Dios en nuestra vida, y es un momento de silencio, de oración, y para esto vamos a hacerle preguntas a Jorge. Vamos a comenzar contigo, vamos a comenzar. Jorge, yo tengo una pregunta. Yo sé que dices que te fue muy bien y también muchas personas que conozco que asistieron a los ejercicios espirituales, pero yo quiero saber un poco más sobre cómo es la metodología de un retiro, así. Mira, Marina, es interesantísimo predicar los ejercicios espirituales para un grupo de laicos que quieren mejorar en su fe. Inicialmente, pues los ejercicios espirituales lo hacían principal o únicamente aquellas personas que querían llevar la vida religiosa y seguir ese perfeccionamiento espiritual de cara a la vocación. Pero realmente el hecho de tener unos ejercicios espirituales para los laicos, predicado por los laicos, es decir, ayuda mucho porque ya lo vas a ver desde otra visión, es decir, ok, tengo que mejorar mi vida de cara a Dios, pero en mi realidad temporal, que es mi familia, mi trabajo, mis amigos, mis responsabilidades, etcétera, donde puede ser, sin la gracia de Dios, que sea más difícil. Con la gracia de Dios, pues es exactamente bien y igual, tanto un aspecto como el otro, porque nuestra vocación como católicos es una vocación a la santidad y todos estamos llamados en el estado y condición al que Dios te ha llamado. Entonces, la metodología básicamente es la misma de los ejercicios espirituales para los religiosos, es decir, hay ejercicios de 3 días, de 4 días, de 8 días y de 30 días, o pueden ser hasta de 15 días, donde meditamos una serie de pláticas o de temas, todos incluidos en la Biblia, que nos llevan a ir dando esos pasos de ver mi realidad, es decir, cómo me creó Dios desde siempre, cómo me pensó, en qué contexto me fue poniendo y qué tanto yo he hecho uso de esas bendiciones que Dios me ha dado. Entonces, empezamos con el tema de la confesión, perdón, empezamos con el tema de la creación del mundo, después pasamos al tema de mi creación y entramos ahí a los pecados de los ángeles, de Adán y Eva o de otra persona, para que después yo me pueda identificar con ellos, pero con mi realidad personal. Pongo un ejemplo. A los ángeles, pues cometieron pecado y ya no tuvieron segunda oportunidad. Adán y Eva cometieron pecado, los expulsaron del paraíso y siguieron teniendo oportunidades. Mientras que nosotros, pues pecamos y tenemos todas las oportunidades del mundo, gracias a Dios, hasta que muramos. Y después meditamos sobre la persona de Jesucristo, de tal forma que eso vaya generando en mí un amor personal. Ya con la confesión nos podemos dar cuenta de todos esos pecados y que hemos cometido para experimentar la misericordia de Dios nuestro Señor. Es decir, no nada más me perdonó, sino me perdonó en concreto con estas faltas y vamos creciendo en el amor personal a Jesucristo.
mediante la meditación de esos temas, tenemos una actividad bien interesante que es toda la noche del sábado. Tenemos adoración nocturna donde la gente se va turnando para hacer turnos de 1 hora o de 2 o las que quieran para pasar un rato de poder platicar con Dios nuestro Señor. Y los ejercicios terminan con otra actividad similar a la de la confesión. Nosotros tenemos lo que es la confesión general, donde confiesas todos los pecados de tu vida. Si ya te has confesado, pues todos esos pecados ya están perdonados. Y la finalidad es tratar de entender ese gran dolor por mis pecados para tener un mayor espíritu de enmienda y rectificar en mi vida. Y la última actividad es, si ver todo lo malo que he hecho no ha llegado a influir en mi vida, la última actividad es ver todas esas bendiciones que Dios me ha dado como fruto extra de ese amor por ti. Básicamente esa es la metodología. Es un periodo de silencio, un silencio no para estar excluido de todo, sino para realmente dejar hablar a Dios nuestro Señor y que tú escuches qué es aquello que Dios nuestro Señor te pueda decir. Gracias, Jorge. Yo escuché muchas personas que dijeron que su comentario fue: yo era uno antes y soy otra persona después. Es muy lindo. Sí, sister, ¿qué quería decirnos? Yo como religiosa, como Jorge dijo, he experimentado los ejercicios espirituales en retiros de 8 días y una vez en mi vida en un retiro de 30 días. Y quería saber, Jorge, ese tiempo de un fin de semana es corto en comparación, y cómo puede la persona continuar la transformación que se inició con ese fin de semana. Mire, realmente es un tiempo muy corto, nada más para que se dé una idea. Cada plática, por ejemplo, hablábamos del pecado de Adán y Eva, hablábamos del pecado de los ángeles. La tercera meditación que yo di fue el pecado de David. Y en los ejercicios, dado que es muy poco tiempo, pues tuvimos que hacer primer punto el pecado de los ángeles, segundo punto el pecado de Adán y Eva y tercer punto el pecado de David. En ese aspecto, pues es corto porque pues uno podría aprovechar un periodo un poquito más largo para poder profundizar más. Y la segunda parte de su pregunta es cómo poder mantener esa llama que se encendió en los ejercicios a lo largo del tiempo. Mire, los ejercicios espirituales es, por decirlo así, el calentamiento de un partido de fútbol o de un deporte. Es decir, es el arranque donde me empiezo a preparar para poder hacer frente al resto de mi vida. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero ahí nos aprendemos algo que trato yo de explicarles muchísimo y que desde la primera plática hasta la última es: ¿cuál es tu experiencia del amor de Jesucristo? ¿Es una experiencia teórica o es una experiencia práctica? Yo estoy convencido que en la medida que aprendamos a amar a Jesucristo, cualquier cosa es posible. Sí vamos a tener nuestras dificultades, sí vamos a tener todas nuestras dudas, pero el poner ese medio concreto te va a ayudar. Y la otra cosa que, al menos cuando yo hice ejercicios espirituales, no sé si a usted le tocó, siempre nos decían que teníamos que hacer el programa de reforma de vida. El programa de reforma de vida son unos medios prácticos que tú pones en papel para poderlos recordar y que te van a ayudar a cumplir los ejercicios. A nosotros nos decían que no podíamos de salir de los ejercicios espirituales
si no terminabas tu programa de reforma de vida. ¿Por qué? Porque son, a la luz de lo que yo vi en los ejercicios espirituales, ¿cuáles fueron las voces más profundas, más intensas de Dios nuestro Señor que me están invitando a cambiar, a mejorar, a perfeccionar en algún aspecto? Y este programa me va a ayudar de forma muy concreta a revisarlo todos los días si estoy avanzando en esas luces y gracias que tuve a raíz de los ejercicios espirituales. Pero entonces, dices tú que es como el calentamiento de un partido. ¿El partido es lo que me queda de vida? ¿O estás hablando de varios calentamientos? No, lo que pasa es que los ejercicios espirituales son un calentamiento para el partido, pero también son, como su palabra lo dice, ejercicios espirituales. Es decir, empezamos a hacer un acondicionamiento espiritual que nos deben de ayudar a poder hacer frente al partido actual de mi día diaria, pero a lo largo de todo el partido de mi vida. No sé si respondí tu pregunta. O sea, tú dices que hay que tomarlos varias veces en la vida. Conviene tomarlo varias veces en la vida. ¿Por qué? Porque Dios habla siempre. Y aunque uno pudiera pensar que cada año te va a dar ideas distintas, la realidad es que, al menos mi experiencia personal, es que Dios se hace más, se comunica de un modo más claro sobre esas 5, 10 o 15 ideas que tú ya tienes. Es decir, sí recomiendo hacer los ejercicios espirituales una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que puedas, que aunque son los mismos temas, la inspiración del Espíritu Santo tiene matices muy distintos. Y si ahorita en este primer ejercicios espiritual decidí dar ese paso a caminar, vamos a ponerlo así, el siguiente ejercicio me va a ayudar a trotar y el siguiente ejercicio me va a ayudar a correr, de tal forma que cada vez voy creciendo en ese acondicionamiento espiritual para tener una relación más directa con Dios nuestro Señor, que es lo que se busca en definitiva. No quiero ser abogado del diablo, aunque a veces me sale, pero si tú dices que no te dejas salir si no has hecho un plan de reforma de vida, pues el plan de reforma de vida seguirá siendo el mismo. Yo el ejemplo que puse eran de mis superiores que me decían que tenía que hacer el programa de reforma de vida. Obviamente cada año ese programa de reforma de vida habrá que retocarlo mucho conforme a la luz de estos nuevos ejercicios. Vamos a suponer que yo soy un soberbio de lo peor o soy un perezoso de lo peor. Eso no lo suponemos. Gracias. Entonces, yo soy de esa forma de ser y es algo con lo que voy a tener que batallar muchos años, pero posiblemente este primer año Dios me está invitando a contar a 10 cada vez que me voy a encender, que me van a decir algo. Y el segundo año puede ser que además de contar a 10 o a 20, pues voy a decir, bueno, voy a tratar de pensar una cosa positiva. Es decir, ese programa de vida que año con año tenemos que hacer, lo podemos ir perfeccionando o mejorando a la luz de los ejercicios espirituales del segundo, del tercero, del cuarto año de ejercicios. Y perdón, y ya con esta me callo de verdad. ¿No es una especie así como de autolavado de cerebro? Te voy a responder con el corazón. No. Y te voy a decir por qué. A la hora que yo presento los temas del Evangelio. Yo a ti sí te conozco. Nos conocemos, gracias a Dios, desde hace cerca de 20 y tantos años. Entonces, si yo te quiero echar una pedrada para hacerte coco wash, como tú me acabas de decir,
pues voy a matizar temas concretos que están dirigidos a Guillermo. Pero cuando yo no conozco a las personas, yo me voy al tema del Evangelio o de la Biblia, retoco esos puntos concretos de la Biblia y pasa una cosa muy curiosa. Y no me dejarás mentir porque tú también has hecho ejercicios espirituales. Cuando hacemos ejercicios espirituales, el predicador da una serie de ideas y puede ser que en esa idea tú entendiste A, Marina entendió B, yo entendí C y Sister Janice entendió D. Es decir, tú aplicas a tu propia vida aquello que tenga que ver con tu vida, no con la vida de otras personas. Por eso no es que sea un coco wash, porque si fuera un coco wash, yo te diría, tú tienes que hacer esto de esta forma. Mientras que yo se lo dejo abierto a Dios nuestro Señor y tú en la oración y también de modo concreto en la hora santa o la adoración nocturna que tuvimos, pues es Dios el que te va respondiendo a ti y tú ya vas poniendo los medios concretos. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque no estabas hablando de... Sí, sister, adelante. Solo para preguntarle a Jorge, ¿hay algunos tipos de seguimiento que podemos ofrecerle a la gente que asistió al fin de semana? Por ejemplo, yo sé que hay grupitos que pueden reunirse y platicar en común algún tema de la vida espiritual y si quieren reunirse con un director espiritual, eso también es una posibilidad. Sí, solo quería saber tus comentarios. Sí, hay muchísimos grupos, sister. Hay grupos de oración, hay grupos de Biblia, hay la adoración perpetua. Los medios hay muchísimos, pero todos estos medios tienen una sola finalidad o deberían de tener una sola finalidad, es que me ayuden a crecer en la relación personal con Dios. Voy a hablar del grupo de oración que usted ahorita comentó. Muchas veces podemos ir a grupos de oración que son muy, ¿cómo decirlo? Tocan mucho la sensibilidad. Y hay grupos de oración o grupos de Biblia donde aprendes la Biblia de forma académica. La Biblia dice esto, esto, esto y esto. El reto con ellos, tanto con unos como con los otros, es bajar esa sensibilidad espiritual o esa preparación de terreno para que uno se encuentre con Dios en el aspecto de sensibilidad espiritual y ese conocimiento intelectual de Dios para los que tienen la clase de Biblia. Tenemos que bajar tarde o temprano a la experiencia de Dios. Yo le pongo un ejemplo y está aquí nuestro académico que es Guillermo. Ahora me toca echarle una pedradita y como él está en mute no puede responder. Yo siempre he dicho que yo puedo tener un conocimiento perfecto de pe a pa de la Biblia. Me puedo saber todos los números, me puedo saber toda la normativa, me puedo saber todas las reglas. Pero si eso no me lleva a amar más a Dios y a los demás, no me voy a salvar. El conocimiento no te salva. La experiencia de Dios y el convertir tu vida para actuar de acuerdo al Evangelio es muy distinto a conocer una cosa. Creo que a todos nos ha tocado conocer esas viejitas que ni saben leer ni saben escribir y que muchas veces ellos se declaran ignorantes, pero te hablan con una profundidad de la experiencia de Dios en su vida, que ese es el reto. Ese es el reto, lograr que cada uno de los que fueron a los ejercicios, lograr que cada una de las personas que estuvieron ahí, que estuvimos ahí, cada día avancemos 1 milímetro
en conocer a Dios nuestro Señor y en aplicar lo mucho o poquito que sabemos de la Biblia o de la doctrina de la iglesia para ir avanzando. No sé si respondí su pregunta, sister. Marina, te ibas a preguntar algo, si quieres, Aldo tú, Sí. porque si no, Guillermo ya estoy viendo que está pensando cómo me la va a regresar. No, eso lo pensaba desde la primera pregunta que hicimos. Yo creo que uno va creciendo y va en su vida y va teniendo diferentes situaciones. Cuando uno es joven, soltero, después si te casas, después si tienes hijos, después uno va también madurando en la vida. Yo creo que también por eso es tan importante no ir una sola vez a tener este tipo de retiros, porque pues uno va cambiando también en su vida. Y también uno, como dices tú, no se puede quedar estancado. Tienes que renovar tu amor a Dios de muchas maneras. Y yo de verdad, hablando por mi experiencia de ejercicios espirituales, sí me han servido mucho en diferentes etapas de mi vida, pero sobre todo a descubrir lo que Dios quiere de mí en momentos muy específicos. No sé, antes de terminar la universidad, me sirvieron muchísimo para saber exactamente lo que Dios quiere de mi vida, hasta para saber si me tenía que casar, si no, si era el momento adecuado, cosas de ese tipo. Después, cuando ya estaba casada, cómo llevarme con mi esposo, cómo mi vida de esposa, cómo mejorarla después como madre. Entonces yo creo que sí Dios te habla. Dentro de los ejercicios espirituales es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que te vas dejando guiar, pero por eso se llama este proceso de discernimiento, que es una palabra a veces difícil, pero de discernir, de saber qué es lo que Dios quiere. Y después de que puedes saber lo que Dios quiere, pues también el otro paso es seguirlo, porque a lo mejor lo ves muy claro, pero dices, ya sé, es como cuando haces tu programa de reforma de vida. Cuando logras descubrir cuál es tu pasión dominante, como dices tú, que puede ser la soberbia, que puede ser la pereza, a lo mejor es la vanidad, no sé. Después encontrar los medios para que cuando dices tú, salimos a la vida real, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya descubrimos que esto es en lo que más caemos, después de hacer nuestra confesión general, ¿qué medios prácticos voy a poner para poder, qué virtud me va a ayudar ya viviendo esa virtud, cómo contrarrestar esa pasión dominante que tengo? Entonces, sí, yo también digo que es muy importante, no solo en los grupos de oración, pero sí tener un director espiritual, una persona con la que después puedas dar un seguimiento, ¿verdad? Sí, opino contigo. Y ahorita que estabas hablando de eso, y que también recordando la pregunta de Guillermo del Coco Wash, algo que a mí siempre me ha ayudado muchísimo, y es una de las pláticas que tengo ahí. Yo esta vez, en lugar, cuando hablamos de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva, más que pensar en ese pecado, yo me basé todo el tema en un solo punto: jamás escondernos de Dios. Podemos estar en pecado, podemos haber hecho la peor barbaridad, pero lo que quiere el demonio es, además de ofender a Dios, es que nos alejemos tanto de Dios por pena, por temor, por lo que quieras, y muchas veces eso es lo más grave. Entonces, tenemos siempre, pase lo que pase, nunca te escondas de Dios, siempre saber recurrir a Él. Y medios de la dirección espiritual, pues es un medio interesantísimo y muy importante que lamentablemente no todos lo siguen. La iglesia siempre presta atención a la dirección espiritual, donde está el dirigido, donde está el que dirige, pero los dos se dejan guiar por la luz del Espíritu Santo. Entonces, también en ese acto, voluntad de Dios a través de lo que yo vaya viendo con mi director y cómo podemos irnos juntos trabajando para cumplir más nuestro peregrinar hacia la eternidad. Muy bien, gracias, Jorge. Tú siempre hablas de esos temas. Se ve que a ti te gustó uno en particular. ¿Cuál fue el tema que más te gustó de los ejercicios? El que te acabo de decir ahorita, Sí. el jamás escondernos de la mirada de Dios. Ya pecaste, ya la regaste,
no pasa nada. Si yo me escondo, Guillermo se está riendo, ya está pensando la respuesta, pero la realidad es esa, si yo me escondo de Dios nuestro Señor, no nada más está la ofensa, sino está el quererme quedar en el suelo, no levantarme. Y muchas veces al inicio será por ignorancia, será por temor, será por vergüenza, será por falsa vanidad. El hecho de que yo me esconda de Dios, porque no es Dios el que se me esconde de mí porque yo le fallé, sino incluso en esa situación, el mismo Dios va y busca a Adán y Eva y les pregunta, ¿dónde están? Pues es que estábamos desnudos y nos escondimos, nos dimos cuenta de nuestro pecado y nos escondimos. No, al contrario, tiene que ser, puede ser lo que quieras, nada más no te escondas de Dios nuestro Señor. Sí, Juan. Yo no sé si de los que estamos aquí y hemos asistido a ejercicios espirituales tengan algo que recuerden más, que les haya impresionado, ayudado más en su vida. No sé, a Sister Janice o a Guillermo. Nada más para darle la paz al queridísimo Giorgio, la pasa contigo. Sí me queda un poco la idea de los tiempos. Yo personalmente he dirigido ejercicios de una semana y los he tomado de una semana, pero muchísimo más de 3 días de trigos. Y sí es curioso que aunque sean solo 3 días, si te dejas, Dios actúa. Y un solo triduo puede convertirte, parece mentira, sí, pero depende de qué tanto te dejes. Porque si no te dejas, me encanta la idea, yo no la había pensado como la puso ahora Jorge, de no te escondas de Dios. No es que Dios no sepa dónde estás, no es que no supiera dónde estaba nada ni Eva, pero se parece muchísimo a lo que en teología se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el único pecado que Dios no puede perdonar es cuando tú mismo te cierras a la posibilidad del perdón. Es decir, lo que yo he hecho hoy es tan grave que ni Dios puede perdonarme. Si tú ya estás dispuesto a que ni Dios te perdone, pues ¿qué crees? No te va a perdonar. Entonces, eso, digamos, sería por un lado. Y por otro lado, la experiencia de lo que tú acabas de mencionar del pecado dominante o defecto dominante, que todos los tenemos. A Jorge se le nota, a mí no, pero todos lo tenemos. Y el problema es hasta dónde soy capaz de reconocerlo y hasta dónde quiero realmente ponerme a trabajar para mejorarlo, porque a veces estoy feliz y fascinado con mi pereza, estoy más contento con mi orgullo. ¿Y cómo vas a corregir algo que no quieres corregir? Eso, número uno. Y número dos, digamos que te equivocaste en el momento de determinar cuál es tu defecto dominante. Y llega un día que dice, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo era perezoso? Ya lo superé, ya dejé de ser perezoso. Pues resulta que no era tu defecto dominante. Digo, qué ventaja que ya superaste un error. Pero quizá tienes que tener mayor conciencia de cómo buscar el defecto dominante, que pudiera ser ya tema de otro programa, porque tampoco es tan sencillo y también nos duele nuestro propio orgullo. Ahora que estabas hablando, Guillermo, algo que a mí me ha ayudado mucho es cuando hago mi confesión, bueno, primero siempre consigo un examen de conciencia muy completo y cada quien lo puede hacer como uno quiera, es decir, siguiendo los mandamientos de la iglesia, siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo las obras de caridad, etcétera. Algo que a mí me ayuda muchísimo y que siempre se lo repito a la gente cuando doy ejercicios es cuando estés haciendo tu confesión general, pon después del pecado, si es por S de soberbia o por P de pereza o sensualidad. Pongo la P para poder distinguir uno del otro. Y muchas veces no te va a dar la visión tan clara, pero sí te ayuda a darte, decir, bueno, pues tiene que ver un poquito con esto. Otra cosa que también les suelo decir es, pongan tus pecados de omisión. Y muchos de estos pecados, ¿por qué fueron? Por soberbia o por vanidad o por pereza.
Entonces, esta forma de verlo no es que te dé una visión concreta, pero te ayuda. Son como esas luces rojas que vemos en los edificios que no sirven mucho, pero ayudan a los aviones a poder marcar el camino sin verlo. Creo que esto de poner si es S de soberbia, P de pereza, si fue acto de omisión, si no fue acto de omisión y cuál fue la causa, te va ayudando mucho a ir viendo de una forma transparente que puede ser. Y obviamente, a medida que uno se va conociendo a la luz de Dios en los ejercicios espirituales, pues uno va diciendo, bueno, pues este pecado fue porque soy un flonazo, o y te va dando luz. No sé si respondo. Sí responde, y yo supongo que también, y me gusta el ejercicio como lo propones. Yo doy clases de antropología y perdón que pues cada quien jala lo suyo a su molino, ¿verdad? Pero efectivamente podríamos decir que los ejercicios espirituales son un ejercicio altamente antropológico en el sentido de que reconocen la naturaleza del hombre. Yo no puedo pecar por encima de mi naturaleza. Yo solo puedo pecar porque soy cuerpo desde mi corporeidad y solo puedo pecar porque soy espíritu desde mi espiritualidad. No puedo cometer pecados que no tengan que ver con algunos de estos aspectos que son los que conforman al hombre. Quizá cuando hablamos de sensualidad tendamos a los pecados del cuerpo, cuando hablamos de espiritualidad tendemos a los pecados de la soberbia y a veces somos tan originales que hasta los mezclamos. Pero sí me parece correcto. Y por otro lado, nunca se me había ocurrido. Cuando rezas el acto de contrición, dices que te arrepientas porque has pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y creo que el último es el que más nos olvidamos de confesar y creo que van en grado cada vez peor. Digamos, es peor la palabra que el pensamiento, pero puede que sea peor la omisión que el acto. Sí. Es decir, omisión entendiendo como el bien que pude haber hecho y dejé de hacer. Aunque aquí te voy a corregir un poco, no es que cada quien jale para su molino. La realidad es que gracias a Dios, los 4 que estamos presentes, más que jalar a nuestro molino, tratamos de jalar al molino de Jesucristo desde la experiencia que cada quien tiene. Yo le trataba de explicar a la gente lo de los pecados del espíritu y los pecados del cuerpo, y pues no soy intelectual como tú. Que ahorita que lo dijiste, los pecados espirituales son del espíritu y los pecados del cuerpo son de la corporeidad. Yo dije, pues que claro lo dijo, la próxima vez lo invito a los ejercicios, yo que me estaba echando un rollazo de ver cómo se los digo, pero algo que es interesantísimo es que sea de una de otra forma, muchas veces, que un poquito es en la finalidad de los de la confesión. Tú ahorita te hablabas de que puede ser más grave un pecado que el otro. Totalmente de acuerdo. Y algo que también busca la confesión es que Dios ya me perdonó mis pecados. Este ejercicio es volver a sentir el dolor de mis pecados, pero yo recuerdo que si siempre se nos queda un pecadito que no queremos decir, o que es el primero que recordamos cuando viene eso, ojo, Dios ya te lo perdonó, pero puede ser que tú jamás te lo hayas perdonado. Y muchas veces nos pasa que es más fácil que te perdone Dios, que te perdonen los demás, que te perdones tú mismo. Y el ejercicio de la confesión general también es un aprender a perdonarte a ti para dejar ir y ya para realmente olvidar en mi vida el daño, la mancha, el dolor que experimenté por ese pecado, ¿no? Entonces también debe ayudarnos a superar esas dificultades que nosotros tenemos viéndolos desde la vista de Dios nuestro Señor, ¿no? Jorge, podríamos seguir mucho tiempo más con esto porque de verdad que es mucho para hablar de este tema y pues tal vez tenemos que continuar en otra ocasión, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias. Termino con una idea que es importantísima antes de que Marina nos haga la conclusión final, es no tengan miedo.
de ocultarse de Dios, mejor dicho, tengan miedo de ocultarse de Dios y traten de hacer la experiencia de Jesucristo en el silencio del corazón, porque es ahí en ese silencio donde vamos a poder cambiar nuestra vida de un ser malos a menos malos, y de un ser malos a buenos, y de un ser buenos a mejores, todo como fruto del amor a Dios nuestro Señor. Muchas gracias, Jorge. Hoy Gracias, Jorge. no quiero aumentar nada más a esto, sino agradecer y darles las gracias a Guillermo, a Sister Janice por acompañarnos. Esperamos verlos la próxima semana.